lo que llamamos en un grupo transmodernidad, que va también a ser una aplicación de la analogía, porque como todo diálogo va a exigir intercesión de dos mundos, un poco como dice Gadamer, porque dos círculos se van cruzando y lo común entre los dos va creciendo en el diálogo, aunque nunca los dos círculos se hacen identidad, o es decir, nunca uno logra realmente comprender al otro dentro de su mundo del todo, jamás. Entonces la identidad es una imposibilidad, pero también es una limitación decir que no es entonces posible ninguna comunicación. Los llamados así norteamericanos comunitaristas, pues McIntyre, con el cual he estado en Duke más de una vez, o pues otros como Walser, toman tan en serio, y me parece muy importante el hecho de pertenecer a un mundo que después llevan a la incomunicabilidad, porque en verdad nunca del todo entiendo del todo a nadie. A veces por ahí mi mujer, nariz a nariz, me dice, ¿quién eres? Pero aquí dirían, ¿quién sos? Y cuando me preguntan eso no puedo responder, porque es Sartre, como dice, no puedo yo decir cuál es no solamente mi presente, sino mi proyecto. Y el proyecto que dice Sartre es imposible de comunicar, porque es desde él que comunico todo, y desde él desde donde pienso todo. Por lo tanto, es incomunicable aún para mí mismo. ¿A qué punto el otro no me puede conocer? Ante una pregunta así, no hay comunicación. El tema de la transmodernidad es polémico, y es polémico porque se opone al posmodernidad. Ahora, como yo leía en el prólogo de mi librito, al comienzo digo, esto es una filosofía posmoderna. ¿De dónde saqué ese término? Bueno, ese término es de Heidegger. Heidegger habla de la posmodernidad en algunos textos, no en el sentido que le va a dar Lyotard, pero en un sentido más profundo. Y esto viene del romanticismo alemán. Pienso que el romanticismo es un movimiento sumamente complejo, pero muy rico, y tiene también su izquierda y su derecha. Y justamente, por ejemplo, Michel Levy trabaja el romanticismo en Marx. Marx es un romántico, y Levy muestra en qué sentido capta la historia el moderno, el romántico. El romántico vuelve al pasado para desde el pasado hacer la crítica del presente, pero es un romántico de derecha cuando vuelve al pasado y se queda en el pasado como el ideal. Y en cambio es, si me permiten, progresista o de izquierda, cuando la crítica del presente hecha del pasado se abre al futuro. Entonces hay dos romanticismos, el romanticismo de derecha, que va a estar no solamente en Hitler, va a estar en Heidegger, pero ellos son románticos también. Pero hay un romanticismo de izquierda. Debo advertir que Safransky tiene un hermoso libro sobre el romanticismo, y es un tema de futuro, porque el romanticismo es ambiguo. Entonces, cuando uno empieza a hablar de algunas propuestas románticas, como el mismo Walter Benjamin, suena un poco a derecha, suena a tradicionalismo. Por eso Lukács puede hacer en el asalto de la razón, que significa el irracionalismo en Europa, lo pone a Schelling. Y para mí, cuando me pongo a ver Schelling, digo, Lukács dijo que era irracional, entonces lo tomo con mucho cuidado, porque ya tengo un prejuicio, y de pronto empiezo a descubrir cosas que Lukács no entendía, porque él era más bien un ilustrado.
y un ilustrado de izquierda, Lukács, le costaba ciertas cosas. Pero también es interesante, Lukács fue alumno de Max Weber en Heidelberg, y ahí también estaba Ernst Bloch. Entonces Ernst Bloch era un romántico, pero de izquierda, y descubre todo el mundo del mito. Y si ustedes leen los 3 tomos del Principio de Esperanza, es lo que él llama el sueño despierto de la humanidad. El sueño despierto sería como Freud, que hace el análisis de los sueños, pero de los sueños dormidos. Pero el sueño despierto son los mitos. Y el primer trabajo que hace Schelling en su juventud es la historia de la mitología. Y sin embargo va a ser el maestro de Hegel, que va a llamar a Hegel a Jena, y Hegel entonces va a entrar en la etapa justamente de la filosofía de la identidad. Y Schelling va a estar muy fuerte en eso, igual que Fichte, de la identidad en el sentido contra la analogía o contra el mito, y después, sin embargo, va a recuperar. Son cosas bien complejas, pero hay que entrar, porque el romanticismo fue la crítica de la Ilustración, y el mismo Horkheimer y Adorno, en la dialéctica de la Ilustración, tienen también una posición un tanto ilustrada a veces. Ilustrada es un cierto racionalismo que no logra partir de la interpretación del mito. Y por eso Adorno y Horkheimer no entendían a Walter Benjamin y desconfiaban de él. Y lo desconfiaron siempre, hasta el fin de su vida, porque ahí hay una tensión. Pensando en Mendoza y en la pregunta que me hicieron, algo de eso hay en mi relación con Roy. Roy que era más ilustrado. No, Roy que era más ilustrado y yo era más romántico. Y eso es difícil de definir, pero habría que tomárselo en serio para poder entender. Nietzsche, que va a estar al origen del pensamiento posmoderno, es también un romántico, pero un romántico de derecha. Y entonces justamente él critica el presente desde el pasado, pero luego toma el pasado como el ideal. Y entonces hay un Nietzsche interesantísimo, destructor del presente, de la crítica a los valores y toda una parte primera de su pensamiento destructiva de lo que él llamaría la cultura occidental como se da, que es la articulación de los débiles, que no expresan la vida, y entonces un vitalismo en Hitler, vitalismo que mire qué notable, vitalismo en Nietzsche, vitalismo en Heidegger, en Hitler, y también vitalismo en Marx, porque mi próxima exposición voy a volver al tema de la dependencia desde Marx, y Marx toma la vida como última referencia, pero es una vida desde la izquierda, es la vida de la víctima, y Nietzsche en cambio toma al mundo presente como dominado por los débiles que han logrado arquitectonizar un sistema en donde dominan a los fuertes, que han aceptado ese pensamiento ético invertido, semita. Y realmente Nietzsche es antisemita a fondo, y indoeuropeo griego. Y la ligación entre Nietzsche y Hitler es directa, aunque justamente los posmodernos van a reinterpretar a Nietzsche y salvarlo de esa referencia, pero es inevitable. Y hay que leer lo que Franz Hinckelhammer ha escrito sobre Nietzsche, textos tremendos en contra de Nietzsche, porque Hinckelhammer dice, yo estaba en el bachillerato haciendo la abitur y leíamos Nietzsche a mis 16, 17 años y era espantoso lo que uno leía. Un alemán que lea Nietzsche desde dentro, no desde Francia, sino desde Alemania, y entonces tiene unos textos nietzscheanos, Hinckelhammer, donde critica a Nietzsche con su lenguaje y su ironía y lo hace pedazo. Pero, en fin,
esto es parte también la discusión actual porque se lo revitaliza o se lo pone a Nietzsche de nuevo como ejemplo, y yo creo que sí, hay una etapa primera, y lo trabajé mucho en Mendoza, hicimos seminarios sobre Nietzsche, en aquello de que decía los valores presentes son la inversión de los vicios pasados. Y por ejemplo, la usura, que era acumulación de riqueza, se transforma en la virtud del ahorro. Y entonces Nietzsche se vuelve en contra de los valores vigentes y va a la Umwertung, a la inversión de los valores y la destrucción del mundo y la construcción de un nuevo mundo. Pero cuando ve uno lo que dice sobre la construcción del nuevo mundo, es la vuelta a los aqueos y los invasores indoeuropeos guerreros que mataban a los débiles. Y entonces es una apología a la vida, pero la vida como dominación, no como servicio. Y ese es un Nietzsche que mejor no hablemos. Y entonces cuando Vátimo escribe el sujeto y la máscara, hace una hermosa descripción del primer Nietzsche, pero el segundo Nietzsche ya no lo habla porque es impresentable. Y ese es el que en el fondo va a ser leído en Alemania y en el cual se va a apoyar el racismo alemán y todo. De tal manera que la posmodernidad se apoya en críticos internos de la propia modernidad y propone un debilitamiento, como yo decía, de la razón y de la razón moderna, pero cae en lo que yo llamaría un escepticismo, en un fragmentarismo y en la destrucción de una razón universal. Y al decir universal lo tomo con mucho cuidado. En algún momento le voy a llamar lo pluriversal, pero no le tengo miedo a la palabra universal. La vida está dada en todos nosotros, y yo también soy vitalista. Es universal, somos vivientes. Y la lógica de la existencia humana sigue siendo en su, no puedo decir una cifra, pero por ser exagerado y para que se pensara, la lógica de nuestra vida es más de un 90%, pero el número no vale aquí, sino una indicación lejana. La lógica de la vida, la lógica de una ameba, ya está presagiando todo lo que hacemos nosotros. La vida es de una riqueza gigantesca y de una complejidad única en el universo. Y cuando una célula se transforma en un órgano y llega a ser un ser viviente, y como nosotros tener un cerebro con miles de millones de neuronas, llegamos a que la materia se refleje sobre la materia y tenga conciencia y autoconciencia, tocamos algo que es un verdadero misterio. ¿Cómo es que yo soy sujeto siendo materia? Y ahí cada vez que ya avanzo, pues me quedo con Wittgenstein de nuevo, en aquello de que uno se abre a lo místico, cuando ya tampoco se puede hablar, que es la complejidad de la vida. Todos somos vivientes, y en tanto todos somos vivientes hay una lógica universal, y la ética tiene principios universales. Y por eso que la afirmación de la vida y el desarrollar la vida es un principio ético fundamental. Y eso fue el punto de partida de mi discusión con Apple, que en la escuela segunda de Frankfurt, algunos dicen que no hay verdaderamente, la segunda generación Apple-Habermas cae al fin en un formalismo y pierde la materialidad de la primera escuela de Frankfurt, donde Adorno, Horkheimer, Marcuse y todo el equipo de la escuela de Frankfurt leía a Marx y a Freud y a Nietzsche, y tenía un vitalismo de izquierda, mientras que con Apple
gracias a que dialoga con el pensamiento norteamericano y asume todo el giro lingüístico, se hace formalista. Y el segundo, Habermas, que es también la segunda escuela de Frankfurt, se hace muy formalista y pierde la materialidad. Y entonces, ¿qué significa la pragmática universal de Habermas? Que es un verdadero diccionario. Vemos que aparece el gran filósofo del lenguaje, pero que dejó para siempre a Marx, a Nietzsche, a todo el pensamiento material de la vida. Y eso fue lo que me enfrentó a Apple y me di cuenta de la limitación de su pensamiento. Y de ahí que empecé también a recuperar aspectos que nunca había pensado. Esa posmodernidad, en el fondo, es una crítica final de la propia modernidad. Para mí no supera la modernidad. Y entonces ahí empieza a surgir la idea de la transmodernidad. Pero para eso tenemos entonces que preguntarnos primero, ¿cuándo se origina la modernidad? Porque según dónde y cómo y cuándo se origina la modernidad, podemos ver en qué momento nos encontramos en su desarrollo. Y muchos, como les decía yo, el propio Wallerstein, pensaban que la modernidad comienza como ideología con la Ilustración. Y ahí entonces encontramos la otra vertiente de la modernidad, no el pensamiento romántico, que va a ser una crítica a la Ilustración, y la Ilustración, que va a ser la expresión más racionalista, universalista, eurocéntrica, racista de la modernidad. Hay que leer a los autores de la época y mostrar cómo es el momento en que formulan la centralidad de Europa. Y paradójicamente Hegel tiene elementos románticos, pero en el fondo Hegel va a permanecer en la Ilustración y va a dar la gran visión histórica de la modernidad. Esta visión de la antigüedad, Edad Media y la Edad moderna, y la descripción que él hace es hegeliana. Pero lo notable es que Hegel, todos sus cursos, los va a historificar. En la fenomenología del espíritu es toda una historia mundial para llegar a ver los momentos de la conciencia que se refleja hasta llegar al fundamento. En la lógica es el único no histórico, pero todos los demás libros, la filosofía, el derecho, la estética, las lecciones de historia universal, historia de la filosofía, todos los pone en la historia, o es decir, historifica. Pero esa historia es eurocéntrica. Todas culminan en Europa y muy concretamente en Alemania. Alemania es la realización absoluta de la verdad del cristianismo. Y lo piensa como realización entonces europea. Los románticos se oponen a Hegel y por eso Schlegel y los demás van a surgir antes que Hegel, pero también posteriormente. Y entonces cuando uno adopta críticas a la modernidad es muy ambiguo. Se emparenta a veces a posiciones muy tradicionales y parecen de derecha, y entonces es muy difícil clasificar el aprecio a los mitos populares, al dar fuerza a las culturas originarias. Suena raro a un racionalismo que cree que del mito se pasó al logos, y el logos es la razón y el mito es lo irracional. Son maneras distintas de ver. Quiero plantear de nuevo un poco, porque estuve hablando con un compañero Osorio antes de empezar la clase, y estuvimos hablando un poco sobre la historia. La modernidad para la filosofía europea norteamericana. Pero cuando digo europeo, digo el norte de Europa. Y el norte de Europa es una categoría moderna. Hegel dice muy claro, Europa, el corazón de Europa, Herz o Europa, es Dinamarca, Alemania, Inglaterra.
Eso lo dice en el siglo XIX. Ya se ha cumplido, ha comenzado a cumplir, pero ya está en su etapa clásica, la revolución industrial y la ilustración. El sur de Europa era Grecia, miren cuánto tiempo que quedó atrás, Roma, Italia, pero España y Portugal en el siglo XVIII también ya habían quedado fuera de la historia. Entonces, cuando uno dice la ilustración, la modernidad empieza en el siglo XVIII, en Europa, es esa Europa ilustrada, y todo lo anterior no se lo piensa como moderno. Pero al mirarlo así hay una visión ya eurocéntrica de la modernidad como un producto interno de Europa, una creación genial de esta cultura que logra universalizarse. Y de ahí se pregunta Max Weber, que es como el corazón de este eurocentrismo, y hay mucha gente, el propio Habermas, por supuesto, que toma a Max Weber como punto de partida en la teoría de la acción comunicativa. Tomó grandes sociólogos y entre ellos Max Weber, en el cual se apoya para sus análisis. Bueno, debo decirle que para nosotros, al decir nosotros, digo Hinklamer y otros, Weber es el oponente principal. Y Weber dice, ¿de dónde surgió la capacidad de Europa de convertirse en una cultura universal? Y entonces va hasta los profetas de Israel, buscando el origen de Europa y al mismo tiempo desacreditando las otras grandes culturas que él veía que tenían mucho peso, como la India y la China, y les dedica 500, 800 páginas de estudios sobre la China para demostrar que ahí no se pudo dar la modernidad, lo cual no es verdad tampoco, porque la China estaba más avanzada que Europa y en los estudios que hizo Weber, pues no se había avanzado suficientemente. Pero él descubrió que la China y la India era necesario descartar porque estaban muy avanzados. Hay un libro de Giovanni, el compañero de Wallerstein, que trabaja Adam Smith en Pekín, y entonces muestra la presencia de los chinos en el libro de Adam Smith, El origen de la riqueza de las naciones. Yo también, habiéndolo leído, hay que ver lo que dice. Vayan al índice del Fondo de Cultura Económica donde dice China y vean todo lo que Adam Smith habla de China. Dice, un rico de Inglaterra es un pobre comparado a los magnates de la China. En el momento que está escribiendo, en 1776, fin del siglo XVIII, la China había hecho la revolución industrial, tenía mucho más desarrollo que Inglaterra, después entra en crisis por motivos que se están estudiando. Pero entonces la visión de que los europeos son los que crean todo y no tienen visión de todo lo que tomaron de las otras culturas, es decir, la modernidad va a ser un manejo de los valores y los descubrimientos de todas las culturas desde la centralidad europea, que esas sí van a tener gracias a la revolución de la navegación. Es decir, si yo sitúo el comienzo de la modernidad en el siglo XV, no es lo mismo si lo sitúo en el siglo XVIII. Y si lo sitúo en el siglo XV, entonces España entra a ser el comienzo de la modernidad y América Latina empieza a ser la otra cara de la modernidad desde su origen. Y somos modernos desde 1492, pero la cara oscura, la que no se ve. Y eso entonces nos da una visión completamente distinta, que es la que tienen algunos autores sin casi darse cuenta. Carl Schmitt en el mar y la tierra, mostrando que hay imperios del mar y imperios de la tierra, dice, el derecho europeo moderno comienza en 1493. Y cuando escucho eso, digo, ¡acha! Entonces está de acuerdo con nosotros. Que es 1493, el Tratado de Tordesillas, que para nosotros es un evento español latinoamericano, no, es histórico mundial. Es la primera vez en la historia que se marca una línea
en el océano. ¿Qué más moderno que geometrizar de esa manera la Tierra? Nunca nadie lo había hecho. Y se reparten entonces los océanos entre Portugal y España. Ahí empieza el derecho. Y hablábamos con Osorio de que Vitoria pasa por fundador del derecho universal, internacional, nada de eso. Carl Schmitt lo dice muy claro. En Tordesillas comienza el jus gentium europeum, el derecho de gentes europeos, no el derecho internacional. Ellos definen el derecho desde Europa para ocupar el mundo. Es el derecho imperial. Voy a decir que el pobre Vitoria se me cayó. Y hay una diferencia entre Vitoria y Bartolomé de las Casas radical, entre un eurocéntrico y un crítico de la modernidad como Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas no acepta ningún argumento en favor de la conquista, nada. Y hasta no admite ni siquiera, miren qué notable, de que un argumento de la conquista podría ser salvar a las víctimas de los sacrificios humanos. Miren qué tema. Y entonces Bartolomé de las Casas se pone a estudiar el tema y dice: lo que voy a decir es la primera vez que se dice. Tiene conciencia de iniciar la historia mundial. Dice, si no hubiera revelación y tendría yo que obrar según la razón natural, como a Dios se le debe ofrecer lo mejor, ofrecer un ser humano sería perfectamente racional. Y justifica los sacrificios humanos y diciéndole, eso no es causa para hacer la conquista. Le quita hasta esa razón, miren qué cosa. Ahora, no quiere decir que dice que los sacrificios humanos son buenos. Él se pone en el lugar del otro, en aquello que Habermas llamaría pretensión de verdad. Le concede al otro, con toda honestidad, pretensión de verdad. Y para poder refutarlo, tengo que dar un argumento que al otro lo convenza, no a mí. Y entonces él dice, yo no puedo argumentarle al otro diciendo que el sacrificio es malo si está ofreciendo a Dios lo mejor. Tendría que yo inventar otro argumento, pero después lo trabaja. Digo esto para distinguir. Y por eso entonces que si sitúo en 1492 el origen de la modernidad adquiere otra fisonomía. Y esto es lo que yo discutí con Wallerstein y me tocó un poco ser el defensor dentro de la polémica de estos temas, el primero que empezó a hablar del tema. 1492, el encubrimiento del otro, fue una propuesta mía contra lo habitual en Estados Unidos y Europa, que lo situaban en la Aufklärung, porque ¿quién lo va a fijar en el siglo XVI en España? España, primer país moderno, ¿quién se imagina? Pues sí, España, con Cataluña, justamente hablábamos ahora con Osorio, pues estaba presente en el Mediterráneo, tenía el reino de las dos Sicilias en el sur de Italia, y de pronto, cuando gracias a Colón atraviesa el Atlántico y cae en un lugar desconocido, se tropieza con América y muere Colón sin descubrir América, porque en su cuarto viaje todavía no ha llegado a América. Llegó a Panamá y le dijeron hay un mar del otro lado, y entonces le puso el Mar del Sur. Y dice en su diario de a bordo, estamos a 10 días de navegación del Ganges en Panamá. Colón, en 1503, y muere 3 años después. Colón no descubrió América, estuvo en el Asia toda la vida, y era extraño ese hueco que había en el Caribe, porque en la península al sur de China, que tenía en sus mapas chinos, no había ese Caribe. Entonces, cuando llega Colón, dice, estamos cerca de las tierras del Gran Khan, al cual se le quiso enviar el preste Juan. Colón. ¿Quién era el preste Juan? Era un sacerdote bizantino que fue enviado a Etiopía. Y él pensaba que Etiopía estaba por ahí.
en las Bahamas. Estaba despistado, pero al mismo tiempo. Y murió así. Eso es lo más notable. Y Américo Vespucci dice, él sí dijo, es otro mundo, nuevo mundo, nada que ver. Tampoco Américo Vespucci piensa que América es lo nuevo. Él se va a la península, cuarta península de Asia, y empieza a ir hacia el sur y se le hace muy grande y llega al Ecuador y sigue al sur. Y acuérdense, en las Patagonias vio unas patonas tremendas, los indígenas jonas y demás, que se ponían pues pieles en los pies para no congelarle y te dejaba unas huellas así. Yo dice, hay gigantes acá y es un mundo nuevo. ¿Pero qué? La península. No pensó en América, Américo Vespucci. Tampoco, eso va a ser descubierto justo después. Pero gracias al amateur alemán, Waldseemüller, que hace un mapa y donde ya ahora sí pone América, que lo trae de los chinos, y entonces en 2 o 3 años, 1506, 7, 8, entraron en conciencia de que había un nuevo continente que ni Colón había descubierto, ni Américo Vespucci tampoco. Pero lo importante es que entonces se descubre el Atlántico. Y el Atlántico deja atrás al Mediterráneo. Entonces la muerte del Mediterráneo es el nacimiento del Atlántico. Y en historia es la muerte de Brodel en manos de Pierre Chonu, los dos maestros de los anales. Brodel escribe Felipe II y el Mediterráneo, y toda Europa tiene que comunicarse con Italia, que es como una presencia en el Mediterráneo, de donde van las caravanas hasta la China, hasta Bagdad, hasta Egipto, y el norte de Europa tiene que comunicarse por ahí con el Extremo Oriente. Pero al descubrir el Atlántico, el Mediterráneo desaparece. Y también los catalanes pierden importancia, y por eso ahora toman importancia los castellanos y Andalucía, que era el califato de Córdoba, que era lo más culto de toda Europa, que es por donde vino la ciencia, la astronomía, la matemática y la filosofía y todo, los traductores de Toledo. Surgió primero Avicena, y Avicena estaba en Samarcanda. Es una de las repúblicas soviéticas que ahora es una república musulmana que tiene mucho petróleo al norte de la Siria y de Irak y todo. Ahí está Samarcanda, una ciudad de 1 millón de habitantes. Ahí estaba Avicena, tenía una biblioteca tremenda. Él conocía a Aristóteles, y eso es traducido con Averroes y Alfarabi y todos a través de Toledo llega a París. España era lo más culto de Europa y era la que se comunicaba el Mediterráneo y el Atlántico, la única que podía hacerlo. Era el fin de Europa en cuanto a lo extremo mediterráneo, pero era el comienzo del Atlántico. Pierre Chonu, profesor de los anales y que fue profesor mío en la Sorbona, escribió 7 tomos, Sevilla y el Atlántico, no Felipe II y el Mediterráneo. Entonces yo dije, ya, la modernidad fue el descubrimiento del Atlántico. Y ahí empieza la modernidad, no en otro lugar. Y por eso entonces Marsilio de Padua, que va a inspirar a muchos en política, va a ser un franciscano, pero profesor en Padua. ¿Y Padua qué significa? Pues es la terra firme de Venecia. Cuando uno llega a Venecia, y me tocó estar trabajando en los archivos de Venecia para escribir mi historia de la política, y dedico un largo capítulo a Venecia que en ninguna historia de la política aparece, porque el Estado moderno surgió en Venecia. En Venecia había una democracia directa, en la Gran Asamblea, tenía el Tribunal de los 10, y luego elegían al duce, al Führer,
al líder, que era el que gobernaba, pero era electo y podía serse destituido, y por lo general era un comerciante, era la burguesía. Entonces ahí tenemos un Estado moderno desde el año 900. Venecia fue fundada en el 814. Me acuerdo la cifra porque Cartago también lo fue, pero antes de la era común, en el 814, y Venecia después. Y de ahí entonces que el hundimiento del Mediterráneo se va a producir justamente en la conquista del Mediterráneo en manos de España contra el Imperio Otomano. Y eso va a ser la gran batalla de Lepanto. Entonces, estando yo ahí en Lepanto, me fijo la fecha, 1571. Yo digo, qué casualidad. 25 años después del descubrimiento de la mina de Potosí, 1546. El latinoamericano que ve algo que ningún europeo nunca ha visto. Lepanto, minas de Potosí. No hay ninguna relación total. Los españoles pudieron pagar una gran escuadra porque habían tenido las minas de Zacatecas, 1546, y el Potosí, y ahora pudieron destruir a los otomanos. ¿Quiénes los destruyeron? Los indígenas que dejaron su sangre en las minas. Dice en el archivo de Indias, leído en original por mí, el primer obispo de Bolivia. Miren lo que dice. Ha 4 años que para acabar de perderse esta tierra se ha descubierto una boca del infierno por la que los españoles inmolan gran cantidad de gente a su Dios, que es el oro, y es una mina de plata que se llama Potosí. Hasta lo escribía este hombre casi en verso, y lo estoy diciendo de memoria porque está delante de mi tesis doctoral en la Sorbona. En 1550, este obispo vio la boca del infierno, una mina, y vio cómo se inmolaban seres humanos, los aztecas, y ahora han matado 1,5 millones en Irak nomás. Eso no son víctimas humanas al Dios capital. Esos son efectos secundarios de la guerra. Son víctimas humanas al Dios. Así que Bartolomé bien justificó que algunos seres humanos fueron sacrificados con dignidad ante los dioses, por lo menos murieron para hacer sobrevivir al universo, murieron con dignidad, pero no como los que mueren ahora al Dios capital. In God we trust, dice el dólar. In God we trust. Mi primera conferencia en inglés en Estados Unidos empezó así: In God we trust. En una moneda. Yo digo, hay un error de ortografía aquí. En el oro nosotros creemos. Porque ¿cómo puede ser? Para el fundador del cristianismo había 2 dioses, Mamón y el Dios de Israel. Y Mamón era el dinero. Y el Mamón es el dólar. Y dicen que confían en Dios, en ese Dios, el dólar. Y en nombre de ese dólar matan a media humanidad. Y después dicen que los aztecas mataron a algunos cientos de personas como víctimas a los dioses, y como les digo, morían al menos dignamente. Y Bartolomé Las Casas dijo, si no los damos mejores argumentos, tienen todo el derecho a hacerlo. Miren cómo se invierte todo. Y estamos en un mundo idolátrico, donde se victiman millones de personas al Dios capital, del cual un pretendidamente irreligioso es ateo. Marx. Marx es ateo del capital, nada más.
Y dijo, después de negar la negación del hombre, el ateísmo no tiene más función. Y lo dijo en 1844. Lo único que miren, la izquierda marxista, por ilustrada, dijo cosas que Marx nunca había pensado. Y de esta manera se desconectó con el pueblo, porque había que matar los mitos para ser revolucionarios, porque los mitos no interesan, hay que secularizarla. Y entonces la secularización mató todas las culturas fuera de la europea, porque todas tenían en su núcleo ético mítico, como dice Paul Ricoeur, grandes mitos. Pero si mato los mitos, mato todas las culturas, la china, la indotánica, la bantú, la islámica y la del pueblo latinoamericano. Y entonces aparece Sarmiento. Entonces miren qué visión más tremenda que yo tengo. Parece un derechista furioso. Es extraño, es difícil, pero sigamos. La polémica, entonces, es cuando surge esa modernidad. Y para mí surge con España. Y ahí, en el siglo XVI, es que se justifica. Y por eso que Descartes es el fruto de la modernidad española. Miren, en la historia de la filosofía latinoamericana, se buscaba en la escolástica de nuestras grandes universidades, todas fundadas antes que los Pilgrims llegaran a Estados Unidos, si había, por ejemplo, la presencia de Descartes. Y si estaba la presencia de Descartes, quería decir que ya empezábamos a ser modernos. Y entonces los historiadores de la filosofía en el siglo XVIII dicen, tal autor cita a Descartes, uy, mire, somos modernos. Porque Descartes es cartesiano y cartesiano es geométrico y entonces es matemático y todo. Entonces yo me fui a Coimbra, invitado por Boaventura, a trabajar un poco los coimbricenses, que hicieron en el siglo XVI un tratado de filosofía en 8 tomos, que era la enciclopedia con la que estudiaban filosofía todos los europeos. Vico le dedicó un año a las disputaciones metafísicas de Suárez. Wolff estudió las metafísicas. El maestro de Hobbes, Hooker, estudió de Legibus de Suárez. Todos los filósofos del siglo XVII partían de los jesuitas del XVI y Suárez era el gran filósofo de Europa. Y lo que pasa es que Descartes estudió con los jesuitas. Entonces miren qué cosa, buscábamos si había una cita de Descartes para saber si nosotros éramos modernos. Y nosotros no sabíamos que Descartes era el fruto nuestro. Descartes estudió lógica a los 10 años en un libro de lógica aristotélica. Su autor era Antonio Rubio. ¿Quién era Antonio Rubio? Profesor de filosofía en México. ¿Qué tal? Descartes, alumno de un mexicano. Cuando digo yo en Estados Unidos eso, los norteamericanos me ven así y dicen, ¿qué pasó? ¿Es verdad? ¿No será una mala traducción que hizo? No tienen idea de lo que es la historia. Hay que verla de otra manera. Entonces, visto así, después uno entiende lo que va a ser la modernidad. Y la disputa es un poco con una frase de Bolívar Echeverría, que es el mejor marxista que hubo en México, murió joven hace 3 años, pero él decía, de lo que se trata es superar el capitalismo en la modernidad. Y en cambio algunos decimos, hay que superar el capitalismo y la modernidad. Entonces ahora hay algunas tesis que están haciendo a ver qué significa esa diferencia. Porque algunos piensan que habrá una nueva modernidad o otras modernidades y una altermodernidad, dice Antonio Negri en Commonwealth,
Y yo digo, lo que viene no es la otra modernidad, ni muchas modernidades, viene otra edad del mundo. Un poco como decía Schelling, la otra edad del mundo. Yo creo que la modernidad se está agotando y estamos justamente en ese tránsito de un sistema a otro, en el medio del desierto, pero a una cosa mucho más profunda a la que pensamos. No da más el sistema, ni económica, pero no ni ecológicamente, ni políticamente. Los pueblos están tomando conciencia lentamente gracias a los medios electrónicos aún. Hasta los últimos campesinos empiezan a tener celulares y a informarse de lo que pasa. Eso es subida de conciencia. Y los medios son poderosísimos y dominan todo eso, y Argentina es un fruto. Pero la gente va tomando más conciencia y va a llegar un momento que eso va a explotar. Pero va a explotar de una manera completamente diferente, y eso es lo que yo llamaría la transmodernidad. La transmodernidad va a ser más allá de la posmodernidad, entonces es otro post-trans, pero no tenemos nombre que ponerle. Será algo distinto, y vemos en las limitaciones presentes el fin de esa modernidad. Y por eso que empezó a surgir en la periferia mundial movimientos filosóficos. El caso de Guha, G-U-H-A, en la India, que en 1973 lanza lo que se llama los estudios subalternos, que era una reinterpretación de la historia de la India desde un punto de vista Foucaultiano. Y Foucault y Derrida empiezan a funcionar en muchas partes como los promotores de la rebelión, diría yo así, teórica. Da la casualidad que Levinas es la generación anterior de los dos. Y en cierta manera Foucault y Derrida dependen de la crítica levinasiana. Entonces, nosotros sin darnos cuenta nos inspiramos en un europeo que también era crítico de Europa, pero que creo que lo hacía más radicalmente. Lo cierto es que entonces empiezan a surgir movimientos en Estados Unidos y también en América Latina por influencia. Por ejemplo, los estudios culturales de Birmingham con Stuart Hall, que era un martiniqueño de Martinica, y entonces estudia desde el Caribe una reinterpretación y empieza una crítica a la modernidad, pero una modernidad desde la periferia. Eso es lo que se dio aquí, en Mendoza. Nosotros somos frutos de eso. Pero ¿por qué se apareció? Porque yo viniendo de Europa en el 67, llegué a Resistencia, una pequeña universidad, y un periodista de Quito me llegó una carta. Yo pensaba que ahora me hundía yo en la provincia, en medio del Paraná, y que desaparecía del mundo. Y me llegó una invitación para ir a Quito a dar un curso semestralmente, en cursos con alumnos de toda América Latina. Eran como 400. Y entonces era interesante porque yo tenía que hablar ante un público que venía chicanos de Estados Unidos, caribeños, cubanos, brasileños, argentinos, en las más distintas situaciones. Y era un público muy exigente, muy crítico. Y uno no podía estar repitiendo cosas. Y yo era el profesor de historia, no filósofo, historia. Hacía una historia mundial y hablaba de esto. Y entonces tomé contacto con la gente de todos los países de América Latina, aunque venía Mendoza y no hablaba mucho de lo que yo hacía, porque en la academia, ustedes saben, es un poco envidiosa a veces, y entonces si uno se mueve demasiado le bajan los humos. Entonces yo calladito, pero tomaba el avión y a Quito, a México, dar cursos en Cuba, en Brasil, y me moví, pero más de 100 veces por América Latina. Entonces uno veía lo que estaba surgiendo. He dado cursos en San Miguelito de Panamá, en una palapa gigantesca con 500
afros, no había ni un blanco. Y yo hablándoles de historia, a 500 afros, esa comunidad fue bombardeada por los americanos en la invasión de Panamá, porque había una conciencia social ahí, de movimientos sociales, pero extraordinarios. Y vivimos toda la experiencia nicaragüense y demás. Entonces yo veía que estaba palpitando, pero al mismo tiempo estábamos en contacto con los latinos, dando conferencias en Chicago, en California, en Nueva York, en castellano. Y uno podía tener en Estados Unidos 100 personas hablando castellano, eran los latinos. Entonces ya no hablábamos desde afuera, ahora ya hablamos en Estados Unidos desde dentro, porque los latinos ya eran una realidad y ahora mucho más. De tal manera que no es lo mismo tener América Latina como objeto que ser sujeto de la construcción de América Latina. Y ellos también son construcción latina dentro de Estados Unidos y se inspiran en nuestro movimiento para crear un pensamiento propio latino que se inspira en América Latina y confronta a los anglos. Y la confrontación con los anglos se tiene que hacer de esta manera. Inglaterra surgió a la historia mundial en el siglo XVII, pero España empezó en el siglo XV, que sí que los latinos, aún en Europa, son más antiguos que los anglos. Y ellos se creen que son América y desconocen América Latina, que es mucho más antigua que Estados Unidos. Una exposición de arte en Nueva York, 30 siglos de cultura mexicana. 30 siglos. Y entonces dijeron, no serán 2 siglos como la nuestra, no, son 30. Los norteamericanos tienen 2 y media nada más, son recién llegados. Y en cambio nosotros tenemos mucho más cultura y tenemos en nuestro suelo las grandes culturas americanas que forman parte de nuestra historia. Y aunque yo era mendocino y argentino, siempre pensé en los indígenas, en los pueblos originarios, como parte de mi historia, aunque no sea yo indígena, es mi historia. Y por eso lo de la pasión argentina de Mallea, porque ese gaucho era también un indio a caballo, pero era un vaquero en Extremadura, en el Magreb y en el desierto, y tenía que rehacer toda la historia. Surgieron entonces, después del pensamiento de los estudios culturales, los postcoloniales. Pero los postcoloniales eran del mundo británico, del Commonwealth, y pensaban lo postcolonial un poco desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, porque realmente Estados Unidos va a liberar a las colonias europeas después de la Segunda Guerra Mundial en África y en Asia, y va a hacer un nuevo contrato con ellos de dominación. Y entonces los estudios piensan la liberación de África y Asia. Pero entonces nosotros dijimos, pero nosotros no tenemos 45 años de poscolonialidad, tenemos 200 años de poscolonialidad, pero además tenemos colonialidad de 5 siglos. Mientras que los africanos 1 siglo y medio, los asiáticos a lo más, la India fue ocupada al fin del siglo XVIII, tiene 2 siglos y tanto, nosotros tenemos 5 siglos. Durante 3 siglos América Latina fue colonia y el Asia y el África resistió el colonialismo, aunque había algunos puertos para hacer comercio. Entonces nos diferenciamos de ellos. Y entonces lo postcolonial tampoco funcionaba porque éramos otra temática. Y Raúl Forné Bentancur, un excelente colega que también trabaja justamente el tema que voy a tratar, escribió un texto y me pidió una reacción, y fue ahí que escribí por primera vez el tema de lo transmoderno, porque la transmodernidad está ubicada en ese tipo de movimiento que surge en la periferia de crítica al centro. Pero da la casualidad que filosóficamente es la primera en toda la periferia mundial, porque surgió al fin de los 60 y no hubo ningún otro movimiento de ese nivel,
Cuidado, los islámicos tienen también reacciones ante la modernidad, pero justamente a veces es un rechazo absoluto y crea un poco la posición fanática de no aceptar nada de la modernidad. La cuestión va a ser más complicada que quiero explicar, pero lo cierto es que habíamos nosotros comenzado y eso me motivó a responderle la pregunta que hizo de mi posición. Y entonces empecé a pensar esa denominación de transmodernidad. La imagino aproximadamente de esta manera. Si yo tomo como un cono de luz, una luz que ilumina un cierto ámbito iluminado, y eso sería la modernidad. Esta modernidad se empieza a expandir desde el siglo XV. Y el primer horizonte conquistado fue América Latina. Y América Latina entonces fue la primer periferia hecha colonia, del cual la modernidad va a aprovechar muchas cosas. Va a tomar de nosotros todo ese oro y esa plata, pero no solo eso. El 90% de los tubérculos que come la humanidad vienen de América. ¿Y quién diría que la papa hoy es lo más popular en Alemania? Y uno no puede pensar un alemán sin kartoffel, pero viene de los incas. Y el maíz viene también de los aztecas, y el tomate viene aquí. Así que solamente pensar cómo comía un medieval europeo y cómo va a comer hoy, veríamos la influencia de la alimentación de la periferia en el centro, pero ellos lo toman como muy natural, pero lo han ido tomando. Entonces, no solamente toman alimentos, toman riquezas, pero toman ideas. Y muchas de las ideas que toman de la periferia se la apropian y nunca cuentan de dónde vienen, y las van ellos trabajando gracias a un mecanismo de la centralidad. Lo que pasa en las grandes ciudades, que el centro de la ciudad está conectado con la periferia, pero la periferia misma no está conectada con ella. Entonces hay que ir en el centro para llegar a la otra periferia. Y el manejo de la centralidad, de la información, eso va a ir constituyendo la modernidad. Y los europeos van a ir avanzando como inventos, lo que a veces son puras imitaciones o elementos tomados de las otras culturas. La revolución industrial va a depender de muchos instrumentos chinos y muchas otras cuestiones. Pero lo cierto es que toma algo, pero deja fuera también mucho. Deja fuera la lengua, deja fuera las culturas, deja fuera también tradiciones económicas y organización política. Deja fuera mucho, no incluye todo. El segundo gran bloque cultural, podríamos decir, fue el África, que con el esclavismo ya llegó a América Latina. América Latina fue el choque del extremo occidente del occidente, el finis terris, el fin de la tierra, era Portugal y España, pero chocó con el extremo oriente del oriente, porque todos nuestros pueblos originarios vienen del oriente, y aún ideológica y míticamente vienen del oriente, y las últimas maneras de ver el universo y el sentido de la vida vienen de esas regiones orientales extremas del oriente, los 4 puntos cardinales, el principio del dualismo. Omé en azteca significa dos, teotl, el dos divino, la divina dualidad. Y esto mismo en Corea del Sur y en el pensamiento taoísta, pues va a ser representado por los dos principios, pero no uno, sino dos.
Mientras que el pensamiento indoeuropeo, pero también semita, va a pensar en uno, el padre, además. Y entonces Plotino, Toen, el uno. Y el uno deviene después la pluralidad, pero el asunto es cómo el uno deviene plural. Y ese es el tema metafísico insolucionable, porque ¿de dónde el uno saca dos? Si ese principio está dado desde el origen, ya era dos, no uno. Y si no había ningún coprincipio, ¿cómo surge? Entonces el pensamiento mediterráneo va a tener un problema sobre el origen del universo y de todo, tanto los griegos como los semitas en este caso. Mientras que los pueblos americanos piensan la dualidad como origen, varón-mujer, blanco-negro, día-noche, y de ahí salen los 4 y de ahí los 8 y se van multiplicando el universo y sale mucho más simple el sentido metafísico de la existencia y viene del oriente. Entonces, América Latina va a ser la conjugación de esos dos mundos. Digo, sin embargo, también va a tener la influencia africana en aquello de que del triángulo de la muerte, Europa, África y América Latina, y después el sur de Estados Unidos. Sale de Portugal o de Holanda o de Inglaterra con armas, van al África, cambian por África, en el África armas por campesinos bantúes, donde muchas veces los árabes los atrapaban, porque el África mismo entra en crisis. Cuando yo estoy en los pueblos islámicos, le pregunto dónde viene la crisis del mundo árabe, no saben. En el siglo XVI el mundo árabe se apaga. No surgen más grandes intelectuales y pierden, dejan de ser la época clásica, ya no crean arquitectónicamente nada, habiendo sido el centro de la cultura universal. ¿Por qué? No saben, no saben. Tariq Ramadán, hicimos un diálogo y le digo, ¿y por qué en el siglo XVI se apaga el mundo árabe? ¿Y no han pensado la relación con América Latina? Ninguna. La plata americana devaluó todo el capital mundial y los árabes se hicieron pobres sin perder moneda porque hubo una devaluación durante un siglo. Y los árabes además fueron rodeados ahora por los portugueses y los españoles y las caravanas fueron perdiendo importancia y dejaron de ser el centro. Ahora estaban rodeados. Y entonces entró en crisis todo el mundo árabe desde Filipinas hasta Marruecos y no saben por qué. Tenemos que dialogar para explicarnos el motivo. Es el tema sur-sur que tenemos que iniciar el diálogo de aquí, y por eso entonces que los esclavos eran llevados a las culturas, explotaciones tropicales, y esos esclavos pues producían el azúcar y el tabaco y todo aquello, y el oro también y la plata que se llevaba a Europa, iba al Banco de Londres, y Sir Francis Drake, un pirata, era Sir Francis Drake. ¿Por qué? Porque el origen del capital inglés es un pirateo. No tenía cómo ser rico en el siglo XVI. Inglaterra va a nacer lentamente, pero está situado justo geopolíticamente en el centro del Atlántico. Y por eso va a ser el imperio. Chiquito y pocos habitantes, mucho menos que España, pero va a estar situado en puro mar y con puros puertos. Y entonces de ahí el mar y la tierra de Carl Schmitt. El imperio romano era un imperio territorial, pero mediterráneo, naviero. España fue un imperio todavía de concepción territorial, porque la Reconquista, como bien decíamos hace un momento, surge en el 700, llega a Granada, y el mismo año en que toma Granada,
Colón llega a las islas, es decir, que sigue el proceso hasta el río Maule, al sur de Chile, 1620. Del 700 al 1620, España está en la expansión y es un solo movimiento. Y son los mismos soldados los que han conquistado, han estado en Constantinopla y llegan a México. Y entonces hay textos de los cronistas que dicen, llegaron los soldados y vieron debajo allá sobre las lagunas una ciudad esplendorosa, dice, tan bella como Venecia. No eran cualquier analfabeto los soldados esos. Esos habían estado en Venecia y habían estado en Constantinopla y tenían una visión del Mediterráneo y ahora dicen tan bellas. Y efectivamente tenía como 100.000 habitantes. No era cualquier cosa, ¿no? México, Tenochtitlan, y como había sido Teotihuacán, que era una ciudad también inmensa, del 300 al 700. Una vez en una reunión en Hungría había gente y digo, yo vengo de México y una profesora inglesa me dice, del Nuevo Mundo. Entonces yo digo, ¿qué había en Inglaterra en el año 300 como gran ciudad? No había nada, había dólmenes y menires, unas casuchas, no había ni una ciudad de 10.000 habitantes. Digo, en el año 300 en México hay una ciudad de 100.000 habitantes. Yo no soy nuevo mundo, yo soy un viejo mundo pobre, pero la causa de la pobreza tenemos que discutirla después. Entonces se quedó mirando, ¿no? Pero a veces me he enfrentado fuerte, como con Áñez Heller una vez, que dice, no, la filosofía se hace en alemán, inglés y francés. Entonces yo le digo, señora, no me insulte. Y la miré muy serio. Y se asustó un poco. Y dice, ¿por qué? ¿Y usted no cree que se puede hacer filosofía en castellano? No se había dado cuenta. Y me había insultado. Porque era tan eurocéntrica que creía que solamente en esas lenguas se puede hacer filosofía. Pero eso es la manera que, como las feministas, que se dan cuenta rápido cuando alguien empieza a hablar de él y se olvida de ella, entonces son muy sutiles. Bueno, yo soy muy periférico y el eurocentrismo ya lo siento desde lejos, y tengo que todos los días descubrir alguna dimensión eurocéntrica en mi formación, todavía. África. Y después entonces vendría la colonización del mundo árabe desde Napoleón y comienza la expansión en la India con la gran colonia pues, inglesa, el sudeste asiático, y la China, que no fue nunca colonia, igual que Tailandia y Japón. Hay algunos países que no fueron colonia. Y eso es muy importante porque la élite no es colonial. Y entonces Japón, cuando se decide, entre comillas, modernizarse, deja la cultura china como su referencia. Y el Japón elige la cultura a la cual va a entrar en contacto. Ellos lo eligen. Entonces, Inglaterra no les interesa porque lo van a situar como colonia, y Francia tampoco. Entonces, eligen Alemania como partner, porque los alemanes no tenían colonia. Entonces, los alemanes, el Kaiser alemán y el Kaiser japonés, hacen un pacto en 1866. Una fecha, es una decisión de Estado, y organizan el ejército y la economía, y después van a estudiar. Hoy son grandes heideggerianos, conocen a Marx mejor que los marxistas, siguen siendo muy alemanes. Eligen ellos. Eso significa que la élite no es colonial, sino que sabe con quién va a entrar en discusión. Hoy resurge China y el Japón queda reducido a lo que fue siempre una pequeña subcultura china. Y era tan fuerte, pero ya ustedes ven que se va quedando muy pequeño, porque la China ha vuelto a ser lo que era antes.
Entonces, estas son las periferias de ese mundo que es absorbido. Entonces, lo que a mí me interesa es la categoría de totalidad y exterioridad. ¿Cómo se aplica aquí? Bueno, parte de todas estas culturas han sido subsumidas en la modernidad, se han apropiado de su capital, pero también capital cultural y instituciones políticas, pero han dejado fuera, es decir, han dejado fuera en la exterioridad muchos elementos de nuestras culturas. Y ahí está el punto de arranque ahora del diálogo con la modernidad. No tenemos que negar en total la modernidad, tenemos que saber elegir lo que nos sirve. Y ciertamente hay mucho positivo. Más, la modernidad tiene, y va a ser objeto de mi curso ahora, el miércoles próximo empiezo, Dialéctica de la Modernidad. La modernidad tiene grandes críticos. Molière hace una crítica feroz de la modernidad y el mismo Marx es un crítico interno. En fin, tenemos que hacer la historia de los críticos de la modernidad, de los cuales podemos aprender muchas cosas. Pero de todas maneras, ellos toman como lugar de enunciación aquí, y desde aquí ven a la periferia. No es lo mismo que si yo tomo el lugar de enunciación desde fuera, porque he nacido fuera y sufrido fuera esa modernidad europea. Y entonces, si empiezo a tener atención metodológica de leer todo al revés, se me empieza a descubrir toda una cantidad de aspectos culturales, históricos, filosóficos, literarios, que han estado completamente desconocidos. Entonces, el primer momento es el descubrir esa exterioridad como valiosa. Y esa es la formulación de Arturo Royo. Él decía mucho, descubrir lo nuestro como valioso. Yo le agrego lo de exterioridad, porque se ve más claro. El ser es griego, el no ser es bárbaro. El no ser es valioso. Además, yo soy bárbaro. En su terminología. La primera conferencia que di, ya en grupos norteamericanos, en un congreso de filosofía de liberación, fue mi tema. Yo dije, la mía es una filosofía bárbara. Pero no era una invención mía, era un tal Atenágoras en el año 70 de la era común, que dijo eso. Nuestra filosofía es una filosofía bárbara. Era el semita ante el griego, en un discurso contra los griegos. Hay que leerlo, eso, porque él dice, ustedes dicen que han inventado la geometría, se la deben a los asirios, la matemática a los egipcios, todo esto son puras imitaciones, no hay ninguna invención, le dice. Y, el discurso contra los griegos, Atenágoras, fantástico. Entonces, eso yo era mi lectura de juventud y ahora lo tenía que repetir. Hay que tomar lo propio como valioso. Y por eso entonces que realmente voy a tomar muy en serio la visión teórica de Sarmiento. Sarmiento en América Latina quizás es el que de manera más clara propuso el proyecto de modernización. Pero modernización en el siglo XIX que remachaba el proceso que comenzó en 1492 sin él tener conciencia. Porque la modernidad empezó en la conquista, no en los procesos de modernización posteriores. Y cada proceso de modernización es una nueva conquista. Y siempre es violencia, nunca argumentación. Ahora Habermas dice, no,
para que sea el consenso racional hay que poner argumentos con simetría de derechos y sin uso de la violencia. De acuerdo, pero la conquista fue justo lo contrario, fue irracional, violento, no puso argumentos y sigue sin argumentos actuando de la misma manera. Entonces, tomar conciencia del valor de lo propio y darse cuenta que sí hubo gente que pensó que la manera de desarrollarnos era negando la exterioridad y asumiendo lo que había sido subsumido en la modernidad, desarrollarlo en una cultura universal en la que desaparecíamos porque éramos europeos. Debo decir que eso en el pensamiento latinoamericano llega muy avanzado. Leopoldo Sea, que es un gran amigo y le debo mucho, porque estando en París leí su libro Conciencia a la Historia y dice América Latina está fuera de la historia. Y yo dije, hacha, ¿cómo hacemos para meterlo dentro de nuevo? Entonces le debo mucho a Leopoldo. Pero él pensaba la cultura latinoamericana como cultura universal. Y cuando Salazar Bondi dice, no podemos hacer filosofía porque somos una cultura dependiente, Leopoldo Sea le responde, la filosofía sin más. Tenemos filosofía porque la hemos practicado siempre y en el fondo es la occidental. La respuesta de Sea no funciona mucho. La mía fue distinta. Creo que tiene razón Salazar Bondi, pero entonces si dice que no hay que empezarla desde esa negación. Y a eso le llamé filosofía de liberación. Y no fue Salazar Bondi ni Sea. Como dicen los mexicanos, fue un servidor en Mendoza, el primero, porque ese fue el primero. Se disputa esas cosas, pero uno sabe, porque sabe dónde estuvo y con quiénes estuvo y quiénes eran los primeros que le veía la cara. Entonces, yo sé que le pusimos el nombre. ¿Por qué? Muy fácil. Fui a Buenos Aires en 1969, estaba trabajando Heidegger, le llamaba una ética ontológica. Los dos primeros capítulos de Para una ética de la liberación, los dos primeros. Y estuve en Buenos Aires y estaba O'Farrell, un sociólogo y habló de la teoría de la dependencia. No había yo mucho escuchado el tema. Me pareció muy interesante y entonces yo dije, bacha, lo estoy haciendo y ya no sirve. Estoy haciendo la ética ontológica de Heidegger, donde aquí está el tema de la dependencia, no existe. Entonces, en el semestre siguiente, empecé el tercer capítulo. Y en ese tercer capítulo, ya habiendo leído Levinas, dije, esto no es una ética ya ontológica, es una ética de la liberación. Y ahí fue el comienzo de la filosofía de liberación en el año 70. Y ahí están los escritos. Antes que eso, nadie había usado la palabra filosofía de liberación en ningún lado. Ahora dicen que surgió desde la teología y demás. Sí, puede uno tomar la metodología, pero era filosofía y era no de creyentes ni comunidad creyente, era de la Facultad de Filosofía y toda la argumentación y la bibliografía y todo es filosófica. Lean ustedes a ver si hay. Ahora, claro, era una filosofía que tomaba el mito en serio, como Paul Ricoeur, que había sido muy maestro. Entonces, sonaba eso un poco raro, claro, era novedoso, pero era lo que uno mismo aprendía en Europa. Pero para una izquierda secularizada estaba mal, y para una ilustración andaba mal. Para un romántico que no existía hubiera comprendido algo, pero era muy difícil. Todo eso es complejo, pero su complejidad era porque estaba atento a lo que acontecía en muchas partes del mundo, no solamente aquí. Y claro, de inmediato cuando tuve que salir, 75, organizamos encuentros de diálogo con el África y el Asia.
y la primera fue en el año 76 en Dar es Salaam, una reunión con 60 pensadores, 20 del Asia, 20 del África y 20 de América Latina. Unas discusiones tremendas. Y ahí estuvo Nyerere en esas reuniones, 76. Y ahí sí se empezó un diálogo con África y Asia. Y al ser conocido, empecé a andar en África. Y estuve en muchos lugares de África. Y en la India, y en Tailandia, y en Filipinas, dando conferencias, viendo a la gente, asumiendo. Y cuando yo explicaba esta historia mundial, en la India, me decían, ¡oh! Ahora entiendo la historia de la India. Tal cual, aunque ustedes no crean, porque ellos también tienen una visión completamente eurocéntrica. Era después de Guja, y yo no conocía a Guja en ese momento, estaba por allí, pero sobrevivía. Primero afirmar lo propio como valioso, pero esto es muy difícil. En el mundo árabe, hoy, o musulmán mejor, o islámico, porque árabe es una lengua filosófica. Los árabes del siglo VIII en Alepo ya absorbieron a Aristóteles, pero también con pensamiento persa y neoplatónico. Entonces los árabes han hecho gran filosofía, admirada por los europeos del siglo XIII, ¿no? El árabe entonces construyó una lengua filosófica que no existía. Y hay diccionarios del árabe filosófico, el ser como ser, el ente. Todo Aristóteles fue traducido al árabe. Digo, Alepo empezó a enseñar Aristóteles al Kindi en el 800. 5 siglos antes que Tomás de Aquino, se empezó a estudiar a Aristóteles en el mundo árabe, que había ocupado esos territorios al Imperio Bizantino. Entonces no era extraño que un sacerdote bizantino griego tradujera a Aristóteles al árabe y enseñara a los árabes a pensar en Aristóteles, y de ahí se fue propagando hasta llegar a la escuela de sabiduría de Bagdad, donde era el gran centro aristotélico, pero también anti-aristotélico, porque Al-Farabi, por ejemplo, pues era contra el pensamiento aristotélico, porque claro, Aristóteles proponía la eternidad del mundo, la no creación y una cantidad de cosas que los árabes no podían admitir. Y para mí ahí surge la secularización de la filosofía. No fue antes, porque los cristianos habían tomado al pensamiento griego como una teología, porque era teología. Aristóteles, la metafísica, dice esto es teología, es acerca de los dioses. Y entonces fue otra teología, mientras que para los árabes ya fue más complejo. Tenían los griegos, tenían ya los padres de la iglesia que tenían una teología, y los árabes que eran de una tradición semita, pero ahora sí tomaron a la filosafa, a la filosofía, como un producto racional. Y yo diría, secularizaron recién los árabes la filosofía y la distinguieron de la teología. Fue ya la ilustración en el mundo. La primera ilustración fue musulmana, así que hay cosas que a ellos no les llama la atención. Los musulmanes no tienen problemas con la universalidad, porque el mundo árabe, o mejor, musulmán, es universal en el sentido que tiene cientos de culturas incorporadas a una cultura que ha hecho filosofía, que ha hecho derecho, que ha hecho teología y demás. No tiene problemas, pero los problemas que tiene ahora son de otro tipo. Y he dado conferencias en Rabat, y bueno, me encantó el efecto que causó en esa gente, y en enero voy a un gran congreso que va a haber sobre la modernidad. Y me han pedido dar la clase magistral inicial del congreso en Bagdad sobre el tema de la modernidad en el mundo islámico.
y tengo muchas cosas que decirles, y estamos en diálogo y están traduciendo al árabe algunas cosas. Entonces, estamos así. El mundo árabe, perdón, esto era primero el África, y ahí empieza el descubrimiento de la filosofía bantú. Temple escribe la filosofía bantú, pero un Yonji lo critica y le llama la etnofilosofía, diciendo usted en el fondo toma las preguntas europeas y las traduce al Swahili y hace una filosofía bantú, pero que en realidad es europea, pero de ahí empieza a surgir todo una afirmación de lo propio. Esto sería el bantú. Lo musulmán, por supuesto, también están ahora en plena creatividad. En Francia, en Europa, que esto alimenta a la intelectualidad, sea de Marruecos, pero también en Teherán, ya hay más complejo. Los sunitas son más ortodoxos, más antiguos, son el Corán más aristotélico, y los chiitas tienen más influencia persa, neoplatónica, tienen esferas, imanes, ya es una cosa muy distinta. Es más fácil hablar a sunitas que a chiitas, pero ahora tienen una guerra de religiones incrementada, por supuesto, por Occidente y sobre todo Estados Unidos para sacarles el petróleo, y entonces ahí están en una guerra civil brutal, pero instigados por la CIA y con intereses externos que han hecho un polvorín todo el Medio Oriente, pero también hay que crear filosofía para entender. La India, desde siempre, también gran filosofía, desde los Upanishads y el Rig Veda y los grandes filósofos hindúes, pues ahí hay una filosofía de 3.000 años. Y cómo no considerar eso una gran filosofía, muy distinta a la semita. Y ahí sí hay una ontología de la realidad completamente distinta y un pensamiento místico también distinto, pero tenemos que estar habituados y tenemos que cambiar los planes de estudio para que nuestros alumnos desde el comienzo puedan entrar en contacto con los grandes textos de todas esas culturas. Hemos publicado en la UNESCO un tomo que, debo decir, yo promoví, y hemos reunido 2 reuniones y han salido 2 tomos en inglés y en francés y en árabe, y estamos por traducir al castellano. Son los grandes textos de las filosofías del sur, y entonces de estas 6 culturas. Y entonces ahí aparecen textos desde Confucio y Lao Tse, o de Sudcorea o de Japón, de la India, del mundo musulmán, son los que pagaron el proyecto, la filosofía bantú y latinoamericana, y le dieron mucha importancia a lo anterior de la conquista, porque es donde más se ve la originalidad latinoamericana en el pensamiento indígena, ¿no? Y se ha publicado un hermoso libro que se llama Diálogos Filosóficos Sur-Sur para los colegios secundarios, y publicado por la UNESCO. Hemos ya comenzado ese proyecto. Primero, afirmar lo propio, pero segundo, conocer su historia, ir al pasado. Tenemos que rehacer esa historia. Y tenemos que enseñarla en un curso que hicimos, un currículo que hicimos en México, y que se está enseñando, en el cual yo participé. Tomamos nuestra reforma de los currículos de Mendoza y la aplicamos a México, y ahí se está haciendo filosofía como hubiéramos querido haberla hecho en la carrera de filosofía de la Universidad de Cuyo. Se está haciendo. La carrera se divide en 4 opciones, de tal manera que el alumno elige o hacer historia de la filosofía, o lógica, epistemología, o las grandes filosofías sistemáticas o prácticas. Pero tiene una formación general, pero ya se especializa más en uno. Y las historias empiezan
filosofía latinoamericana, filosofía mexicana, y desde ahí empiezan a estudiarse las filosofías de todas las culturas. Y empiezan por Confucio y demás, y van pasando la historia, y en vez de hablar de la Edad Media justamente, se habla de la evolución de la filosofía en esos años en la China y en la India, la filosofía árabe, y después su influencia en lo que se llama la filosofía medieval latina, y luego la modernidad, pero es la modernidad ahora que impacta sobre todas, y hay que empezar a crear, y ni el profesor sabe el tema. Entonces trabaja con los alumnos y con la computadora y van haciendo fichas de los grandes filósofos de otras culturas, y los alumnos se apasionan y se enteran de muchas cosas y ya pueden leer el diario. Porque si no, dice que pasó que ahí están en Siria luchando los sunitas contra los chiitas, ¿y qué será eso? Pues vaya a saber. Bueno, tienen que saber cuál es la filosofía que se está enfrentando. Leer el diario hoy significa mucha cultura, no es tan fácil. Decía Hegel, la lectura de el diario es los maitines de la humanidad. Los maitines es la oración que los monjes rezaban como a las 3 de la mañana antes del amanecer. Y entonces Hegel, que estuvo en Manberg, director de un diario, porque estaba desempleado, se enteró de lo que era un diario y lo que significaba. Entonces, para él, leer el diario era un acto de la teodicea. Era ver cómo Dios se estaba desarrollando en la historia. Es una cosa seria leer el diario, pero entendiendo lo que está y sobre todo lo que no está, porque no lo comunican. Es saber leer el diario. El tercer momento, bueno, y en esto estamos recién empezando. Este libraco, digo yo así, el pensamiento filosófico latinoamericano del Caribe y latino, miren qué cosa, 1300-2000, con todo propósito, no usamos 1492. Podríamos haber puesto 1000 o 00, porque los pueblos tenían sabiduría en América desde mucho antes. Pero en 1300, como diciendo, ya había grandes culturas incas y estaban los amautas y estaban los mayas de hacía mucho tiempo. Y tenemos códices y tenemos escrituras y tenemos textos latinoamericanos anteriores a la conquista. Y Nezahualcóyotl es una persona, sabemos dónde nació, cuándo murió, cuáles son sus obras, cómo veían las cosas. Ya es una persona que se puede estudiar. Entonces no quisimos poner la invasión de América, que empieza en 1492, lo hicimos como 40 autores, y Arpini nos ayudó mucho en hacer esa obra, que en realidad es la primera visión de la historia de la filosofía en América Latina. Carlos Beorlegui tiene otra muy buena, grande, es el primero que la ha hecho, un vasco de la Universidad de Deustuvo, que se viene a San Salvador todos los años, hace un semestre allá y un semestre aquí, y tuvo un poco el coraje de mandarse una historia de la filosofía, porque es muy complicado, y la hace bastante bien, y debo decir, nos deja muy bien a los filósofos de la liberación, porque nos dedica las últimas 100 páginas. Y después yo le digo a Carlos, muchas gracias por la situación, pero dice, la filosofía de liberación es la única filosofía surgida en América Latina, como escuela filosófica en serio, no hay otra. Es como cuando uno va a Estados Unidos, la única escuela norteamericana es el pragmatismo. Charles Peirce fundó aquello en 1868, terminada la Guerra de la Secesión, y tiene una visión muy interesante, que estudió Apple y que es Habermas y es muy actual, y es el pragmatismo norteamericano. No eran tampoco ellos solamente indios ni burgueses, sino que tenían grandes pensadores también, pero es el pragmatismo. Y en América Latina uno le dice a alguien, ¿y usted
que hacen filosofía, y yo soy kantiano, yo soy hegeliano, yo soy marxista, soy psicoanalista. Entonces cuando me preguntan a mí, yo digo, soy filósofo de la liberación, una escuela latinoamericana. y no hay otra, porque nadie se ha animado a comenzar a pensar desde lo propio. Hay que tener un poco de idea. Hay que rehacer la historia, y eso recién se está haciendo. Me acuerdo en el Congreso Mundial de Seúl, presentaron 2 tomos, la primera historia de la filosofía en Corea del Sur. Y los hindúes sí tienen historias largas, pero en China tampoco es tan fácil tener una visión. Hay un tal Collins que tiene una sociología de la filosofía, una historia mundial de la filosofía muy buena, fantástica, muy pedagógica, hace grandes esquemas, pone muchos mapas y estudia los 25 siglos de filosofía china, 18 siglos de cultura de la griega, y los va comparando, y después cómo surge la modernidad y demás, muy buena, pero ni una línea de América Latina. Entonces el profesor en Chicago le envié nuestro tomo de 1100 páginas, 2 columnas, letras chiquitas, diciéndole, mira, aquí tienes un trabajo para llenar el vacío de tu historia mundial de la filosofía. No nos han dedicado nada. Y se pregunta, ¿América Latina tiene filosofía? Pues nadie sabe nada, porque ni nosotros sabemos y tampoco le damos importancia en nuestro currículo. Eso es para estudios latinoamericanos o para cosas secundarias. Para mí, hacer filosofía es hacer filosofía latinoamericana. Y usted me dirá, sí, pero usted habló de Heidegger, Schelling, ¿y dónde estaban los latinoamericanos? Pero todo eso lo estaba haciendo desde nosotros. Claro que debo mejorar eso, y es la próxima generación que se refieran mucho más a los pensadores ya que tuvimos en pro y en contra. Y entonces, por ejemplo, un Sarmiento, darle una estatura mundial, porque tuvo un proyecto que puede ser justo el que tengamos que negar, pero lo tuvo. Quiso modernizar América, la Argentina, según el modelo anglosajón industrial norteamericano, y pensó que lo hispánico y lo indígena y lo gaucho era la barbarie. Y entonces tuvo una concepción del país que es el que se impuso. Y entonces hay una estatua de roca. Eso es una vergüenza, un genocida. Mató a los indígenas de una gran cultura mapuche. Y es un héroe. ¿Cómo va a ser un héroe? Es un criminal. Y hasta lo tienen en las monedas. Pero eso lo digo yo, aún cuando estaba en Mendoza, y en 1973, que hicimos un congreso en Buenos Aires sobre la cultura, yo me mandé una conferencia contra Sarmiento. Y el profesor Leopoldo Sea quedó escandalizado y se fue a San Juan a hacer un desagravio a Sarmiento. Y eso que era un latinoamericano. Pero, ven, todavía era difícil. Pero fue un gran hombre. Claro, tenía un proyecto, pero contradictorio. En fin, hay que hacer la historia. Pero después de hacer esa historia y tener conciencia, sigue el cuarto paso, que es el diálogo sur-sur. Y eso estamos queriendo hacer, y yo, en la UNESCO hemos hecho 2 reuniones, y pensaba este año hacer una reunión en la Universidad de San Martín de Buenos Aires, pero al fin no se pudo, y estoy ahí. Un encuentro entre 4 o 5 filósofos del África Bantú, del mundo islámico, de la India, de la China, de América Latina, y decir la agenda para el diálogo sur-sur. Y esto es lo que yo publico en este libro de Akal, que se llama Filosofías del Sur. Y el primer trabajo, bueno, no, el primer trabajo es una nueva
edad en la historia de la filosofía. Pero el cuarto es Agenda para un diálogo interfilosófico sur-sur. Ese texto está publicado en inglés y en francés y es la idea de cuáles son los grandes temas que deberíamos discutir. Y reunirnos 20 filósofos de la periferia donde cada uno diga cuáles son para él los grandes temas que se tienen que discutir y en qué orden. Y discutamos la agenda. Y luego entonces elegimos el primer tema y empezamos a reunirnos anualmente discutiendo uno por uno los grandes temas que hemos decidido. Sur-sur, no, ningún europeo, ningún norteamericano, ni invitado. Como las feministas que cuando empiezan a pensar el feminismo, no invitan a ningún varón, ni macho, ni nada. Tienen necesidad de un tiempo de hablar entre ellas. Bueno, el sur tiene que hablar entre sur sin estar explicando. En las reuniones de la UNESCO ya había un coordinador francés. Y bueno, estaba todo el día metiendo la pata y distrayéndonos el tema. No entendía el hombre de la UNESCO. Un diálogo sur-sur, estaba pensando en su eurocentrismo. Entonces, como era de la UNESCO, había que soportarlo. Pero no se los invita porque hacen perder el tiempo. Tenemos que nosotros discutir cuándo empezó nuestra decadencia. ¿Por qué empezó nuestra decadencia? ¿Por qué admitimos la filosofía europea? ¿Por qué formamos en todas las universidades de la periferia? Mire, en Corea, en Marruecos, en Egipto, en todo está filosofía europea. Y luego la propia, pero es anecdótica. Y lo peor es que no lo logran integrar. Porque el asunto es usar la filosofía europea, pero desde nuestro punto de vista, para ayudarnos aún a rehacer nuestra filosofía, porque han hecho avances y nosotros nos quedamos retrasados por el colonialismo. Pero en el siglo XVI, en América Latina, hubo más de 28 grandes centros universitarios, hasta en Mendoza hubo cursos de filosofía en 1770, estuvieron 2 jesuitas y le dedico a un artículo a 2 jesuitas que enseñaban filosofía en Mendoza, ¿no? Y entonces esa gente sí pensaba los temas de la propiedad del indio, las reducciones guaraníticas, que de paso es el primer capítulo del socialismo en la Edad Moderna. Las reducciones jesuíticas fueron después descritas por los jesuitas que se expandieron por toda Europa, porque había jesuitas rusos, yugoslavos, checoslovacos, alemanes, franceses, que venían con los jesuitas y escribieron. Yo he colectado casi 100 memorias de las reducciones en el Orinoco, en los Mojos y Chiquitos, en el Paraguay, y describían lo que era aquello. Y los primeros socialistas utópicos del fin del siglo XVIII, Babeuf y demás, se referían a esos textos. El primer capítulo del socialismo moderno son las reducciones jesuitas y franciscanas, pero eso no lo inventaron los jesuitas, eran los tupis guaraní, que eran de propiedad común. Mejor dicho, ni propiedad común, eran apropiación común de los bienes, que es otra cosa. Entonces las reducciones jesuíticas no tenían propiedad privada, pero los jesuitas lo urbanizaron. Pasaron de cazadores y pescadores a urbanos, agricultores. Fue la revolución neolítica. Pero conservaron sus tradiciones y los jesuitas los respetaban, claro, a medias. Le pusieron el cristianismo, pero aceptaban sus antiguos también ritos y cultos, y hay que ver, fue una civilización tremenda. Cuando uno ve los restos de los templos barrocos de Misiones y de Paraguay y Uruguay, ahí hubo una civilización que entre brasileños y argentinos, y sobre todo ingleses, se destruyeron completamente. Y de ahí sale San Martín.
San Martín es Yapeyú, de las antiguas misiones, porque ellos nunca admitieron la colonialidad de América y los jesuitas menos, fueron expulsados y fueron a morirse en Italia. Pero es interesante, ellos fueron el inicio de la emancipación. Los grandes manifiestos de emanciparse de España son jesuitas. Son los que enseñan a Francisco Miranda y demás lo que va a ser la emancipación. Pero los borran después en nuestra historia, porque la secularización impide hablar de esos temas, hay que volver a ello. Diálogo en el sur-sur, y de ahí entonces recién, sin negar la modernidad, sino asumiéndola, ir hacia el futuro, que sería el cuarto momento. Pero el futuro, entonces, yo lo pienso no como una posibilidad de la modernidad que va a ser una nueva modernidad. No, va a ser desde nuestra exterioridad desarrollada que va a surgir un mundo distinto. Y entonces es la afirmación de la exterioridad. Y entonces aquí hablamos no de una cultura universal que va a hablar inglés y cuyo clásico va a ser Shakespeare y todos los demás habrán desaparecido. Miren qué tremendo genocidio cultural. No, le llamamos esto un pluriverso. Analógico en la semejanza. O es decir, de nuevo en la imagen, cada cultura aportará lo propio en un diálogo entre todas ellas y tendrán algo en común, pero seguirán evolucionando aquello que tienen de distinto. Entonces no es ni la identidad, ni la diferencia, ni la universalidad concreta, ni universalidad abstracta. No, es una pluriversidad en la semejanza, donde vamos a empezar a entender a los otros y no, como decía mi colega Porfirio Miranda, que decía, pues eso de hablar de que hay culturas indígenas no tiene ningún sentido, porque la cultura occidental es superior. No es asunto de decir que lo originario era superior, no. La cultura originaria puede tener aspectos en que es superior a las nuestras, aspectos. Y en la otra puede tener aspectos que es superior a las otras. Y por lo tanto tomar lo mejor de cada una y no necesidad de tomar la identidad completa y ahora imitarla. Es en el diálogo que va a ir surgiendo y entonces por eso no va a ser una cultura, sino por muchos siglos, si es que la humanidad ecológicamente sigue viviendo, porque podemos cumplir el suicidio colectivo o por una guerra atómica o por la destrucción ecológica, pues en un siglo desaparece el Homo sapiens y permanecen los primates, cucarachas y ratones y habrán dicho aquí hubo seres humanos y eso no es para nada imposible si no cambiamos justamente los elementos constitutivos de la modernidad, porque en la modernidad está el problema económico y el problema económico tiene otro criterio. De eso quiero hablar en la última charla, que me parece que ya es requete superado el tiempo, o no sé ni cuándo es el tiempo porque empezamos a otra hora y no sé cuándo terminamos. Pero esta es la idea. No es superar el capitalismo e ir a una, como dice Habermas, a un cumplimiento de aquello que la modernidad no ha podido realizar. Yo creo que la modernidad dio lo que pudo y está agotada. Tenemos que pensar en otros criterios civilizatorios para el futuro. De todo punto de vista, político, por la participación, económico, también por
el tratamiento en común de los bienes de la tierra, culturalmente por respeto a las culturas y apropiación de sus riquezas. Y así en cada uno de los niveles tenemos que tener una nueva concepción más allá del paradigma instaurado en el siglo XIV, XV y sobre todo XVIII, la Ilustración. Un poco en la tradición de los románticos, pero contra también los románticos, que son los que más eurocéntricos son de todos. Porque aquello de la edad, la antigüedad, la edad media y moderna, es una idea romántica y es completamente eurocéntrica. Entonces, criticaron el racionalismo ilustrado, pero no criticaron el eurocentrismo del racionalismo ilustrado, y fueron ellos más bien más todavía eurocéntricos que los otros, y entonces también debemos dejarlo atrás. Bueno, seguimos enseguida, porque yo tenía que dar la palabra a usted, pero el tiempo es corto, y tomamos un descanso y después sí dejaré tiempo para algunas preguntas.